Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que siempre nos están acompañando en nuestros estudios bíblicos. Siempre le hacemos el llamado a nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8. Nos consiguen en Facebook y nos consiguen en YouTube. Escudriñamos las Escrituras. Bienvenidos sean a nuestro estudio bíblico del día de hoy. El tema de hoy va a ser la 70ª semana, la conclusión, parte 2. Como ustedes recordarán, la semana pasada, o en el estudio pasado, comenzamos con este tema, pero verdaderamente es tan extenso y tiene tantas enseñanzas para nosotros que verdaderamente no lo terminamos y decidimos entonces terminarlo en el estudio de hoy. Antes que nada, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios. Eterno Dios y buen Padre que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, mi Dios. Te damos gracias nuevamente por tantas bendiciones recibidas de tu mano. Gracias, mi Dios, gracias por la salvación tan grande que nos has dado. Gracias por estas verdades extraordinarias y maravillosas que están en tu santa palabra para nosotros. Gracias por revelarnos la verdad, por revelarnos tu voluntad. Suplicamos, oh Dios, que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender, para que podamos entender, podamos aceptar y poner en práctica todas estas enseñanzas que tú nos das a través de tu santa palabra. Suplicamos tu presencia en medio nuestro para que tú seas el director de todo. En el nombre glorioso de Jesús. Amén, mi Dios, y amén. Bueno, como ustedes recordarán, nos quedamos en la última semana de la profecía de la 70 semana. O sea, la última semana es la 70ª semana. Ya habíamos identificado los primeros 3 años y medio de esa 70ª semana. Habíamos dicho, y lo habíamos comprobado por la palabra de Dios, que esa 70ª semana, o sea, la última semana de la profecía, comenzó con el bautismo de Jesús en el año 27, en el último trimestre del año 27. 3 años y medio después, decía la profecía que iba a cesar el sacrificio con la crucifixión de nuestro Señor Jesús. De ahí en adelante, entonces, identificamos que para que se terminara la profecía de los 7 días de la semana, faltaban todavía 3 años y medio, porque son 7 años. Así que los 3 años y medio terminan en el año 34, el último trimestre del año 34, cumpliéndose perfectamente los 7 años. 3 más 3 son 6, y medio más medio es 1, que dan los 7 años completos de la 70ª semana. Es decir, que el mismo calendario nos da la razón de que estamos interpretando correctamente la profecía. En cuanto a los eventos que se supone que se cumplieran al final de la semana número 70, ya habíamos también discutido el primer evento, que era sellar la visión y la profecía. Lo discutimos, lo presentamos con lujo de detalle, lo habíamos explicado. Si tienen duda, pues pueden ver nuevamente el episodio anterior. Así que nos quedó por explicar el segundo evento. Este segundo evento confirmaría, mis amados hermanos y amigos, confirmaría que el año 34, el último trimestre del año 34, sería el año correcto, donde terminaría la profecía. Es decir, recordemos que en esta profecía
nuestro Dios, en su infinito amor y misericordia, nos da los periodos de tiempo, periodos proféticos de tiempo, pero simultáneamente también nos da una serie de eventos que se van a estar cumpliendo simultáneamente con los periodos de tiempo. O sea, periodo de tiempo y evento. El evento confirma que estamos bien en el periodo de tiempo, para no confundirnos con los periodos de tiempo. ¿Ok? Ahora bien, este segundo evento, según nos dice Daniel 9, capítulo 9, versículo 24, nos dice que este otro evento, Dios iba a terminar con la prevaricación. ¿Ok? Terminar con la prevaricación. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es la prevaricación? Hermanos, este evento de que Dios va a terminar con la prevaricación en el año 34 es tan importante para nosotros, los cristianos, los que profesamos ser cristianos, que si no lo entendemos correctamente como lo estamos entendiendo aquí, cualquiera, hermanos, cualquiera nos puede confundir. Por eso es que existen tantas teorías y por eso es que muchos queridos hermanos creen esas teorías y están confundidos. Les voy a decir más, es precisamente por la falta de comprensión específicamente de este evento de que Dios va a terminar la prevaricación y el significado correcto de ese evento, que la mayoría de la cristiandad, y miren lo que estamos diciendo, la mayoría de la cristiandad, la mayoría de todos los que profesan ser cristianos, tienen una creencia equivocada sobre este tema. En realidad, tienen una creencia equivocada completa sobre el cumplimiento de las 70 semanas y muy especialmente el cumplimiento de la 70ª semana. Terminar con la prevaricación. Si ustedes buscan en un diccionario bíblico y buscan la palabra prevaricación, lo más seguro el diccionario le va a decir que la prevaricación es un pecado. Y es cierto, la prevaricación es un pecado, pero la prevaricación es un pecado muy particular. ¿Por qué es un pecado muy particular? Porque ese pecado de la prevaricación tiene que ver con una reacción del ser humano para con Dios. Y ustedes dirán, ¿una qué? Sí, una reacción del ser humano para con Dios. ¿Y qué reacción es esa? Hermanos, la reacción es el rechazo. ¿El rechazo a qué? A un llamado de Dios. Eso es lo que tiene que ver con la prevaricación. Ese es el significado correcto de la prevaricación. Por lo tanto, la prevaricación es un rechazo continuo al llamado de nuestro Dios. Y en este punto les tenemos que recordar, mis amados hermanos, que estamos discutiendo la profecía de las 70 semanas. Y la profecía de las 70 semanas están determinadas, dedicadas, asignadas solamente para ¿quiénes? Para la nación de Israel, para los judíos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios habla de la prevaricación, del pecado de la prevaricación,
o del rechazo continuo al llamado de Dios, se está refiriendo específicamente a los judíos, a la nación de Israel. Ellos son los que han cometido continuamente este pecado. Eso es lo que la profecía nos quiere decir. Miren, si nosotros leemos la Biblia, pero específicamente si leemos el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta de una cosa, y es que la nación de Israel, el pueblo de Dios, en proporción de tiempo, fue más el tiempo que ese pueblo le fue infiel a Dios del tiempo que le fue fiel a Dios. Usted lo puede leer y lo puede corroborar en la Biblia. Fue más el tiempo que el pueblo de Israel permaneció siendo infiel a Dios, aunque era el pueblo de Dios, que el tiempo que permaneció siendo fiel. Miren, para prueba con un botón basta. Ustedes recordarán que Dios decidió sacar a su pueblo de la esclavitud de la nación de Egipto. Y lo sacó con mano poderosa. Hizo unos tremendos milagros para poderlo sacar. Lo primero que hizo fue que envió 10 plagas a la nación de Egipto. Y el milagro más grande fue que ninguna de esas plagas tocó a ninguno de los siervos de Dios. A ninguno del pueblo los tocó. Ya ahí estaba un milagro tremendo. Los logró sacar de Egipto. Luego que los sacó, cuando estaban frente al Mar Rojo y los egipcios venían para atacarlo, ¿qué hizo Dios? Otro milagro maravilloso. Abrió el Mar Rojo para que ellos cruzaran. Y ellos cruzaron el Mar Rojo en seco. 2 columnas de agua a lado y lado. Y ellos caminando en seco. Cuando los egipcios vinieron, quisieron cruzar también, ¿qué pasó? La columna de agua se cerró. Y todos perecieron, murieron. Un milagro extraordinario, hermanos. Un milagro maravilloso. ¿Qué hizo ese mismo pueblo unos cuantos días después? Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí hablando con Dios, ¿qué hacían ellos abajo? Ellos hicieron un becerro de oro para adorarlo. Estaban en un festejo extraordinario, dándole gracias a ese becerro de que los había sacado de Egipto sanos y salvos, blasfemando el nombre de Dios. ¿Ven ustedes? Ese pueblo siempre tuvo la tendencia al pecado. Siempre tuvo la tendencia a ser infiel a Dios. Y por eso fue que permaneció más tiempo siendo infiel que fiel a Dios. Ahora bien, a pesar de que ese pueblo la mayor parte del tiempo permaneció siendo infiel a Dios, nuestro Dios en su infinita misericordia, estuvo siempre detrás de su pueblo. Nunca los abandonó. Siempre estuvo ahí para cuando ellos lo necesitaron. Siempre estuvo llamando constantemente a su pueblo para que ellos rectificaran su camino, para que ellos volvieran al camino correcto. Dios siempre estuvo llamándolos a cada uno de ellos. Ahora bien, la respuesta fue siempre el rechazo continuo al llamado de Dios. O sea, que la respuesta de ellos, del pueblo de Dios, siempre fue la prevaricación, el pecado de la prevaricación. A excepción, lógicamente, de algunos momentos en que el pueblo estaba en un inminente peligro
Y ustedes saben que el ser humano, cuando está en un peligro tremendo, empieza a prometer cosas que después se olvida y nunca cumple. Pues eso le pasaba al pueblo de Israel. Cuando estaban en un momento inminentemente peligroso, prometía y prometía y prometía cosas a Dios. No, te vamos a hacer fiel. No, desde ahora en adelante, ahora sí que te vamos a hacer fiel. Y Dios los sacaba del problema. Y a los pocos días que pasaba, volvían otra vez con el pecado de la prevaricación. El rechazo al llamado de Dios. En cierta ocasión, nuestro Señor Jesús, estando en su ministerio aquí, en esta tierra, hizo una expresión precisamente, hermanos, precisamente refiriéndose a esto, al rechazo continuo del pueblo de Dios a su llamado. Hizo una referencia al pecado de la prevaricación. Y para eso vamos a buscarlo allí, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 37 y 38. Fíjense la forma en que se expresa nuestro Señor Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Fíjense que estas palabras expresan un lamento. Lamento de nuestro Señor Jesús. Lamento, ¿por qué? Porque Él, siendo un buen Dios, quería acurrucar a su pueblo como la gallina junto a sus polluelos. Fíjense cómo empieza Él. Jerusalén, Jerusalén. ¿A quién le está hablando el Señor Jesús? ¿A quién se está refiriendo? ¿A los egipcios? ¿A los sirios? ¿A los romanos? No. Se está refiriendo a su pueblo. Jerusalén, el centro de la nación de Israel. O sea, que lo que el Señor Jesús está diciendo es que su pueblo mataba y apedreaba a todos los profetas y a todos los mensajeros que el Señor les enviaba para que rectificaran su camino. Eso es lo que el Señor está diciendo. Y le está sacando en cara, le dice: yo quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos, pero tú no quisiste. ¿Quién fue el que no quiso? Dios. No. El pueblo no quiso. ¿A qué está haciendo referencia el Señor? Al pecado de la prevaricación. El rechazo continuo al llamado de Dios. Ese era el pecado mayor que tenía el pueblo de Dios. Pero fíjense que en el versículo 38 dice: pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Es decir, que le estaba diciendo una profecía a ese pueblo. ¿A quién? A Jerusalén. Esa profecía se cumplió. Primeramente, esa profecía tiene doble cumplimiento. Doble cumplimiento. El primer cumplimiento se realizó en el año 70 de nuestra era cristiana. ¿Qué pasó en el año 70? Vino el Imperio Romano, invadió la ciudad de Jerusalén, destruyó la ciudad. ¿Qué hizo con los judíos? Los tomó y los esparció en todo el Imperio Romano, lejos para que no volvieran. Los esparció por todo el Imperio Romano. ¿Qué hizo con el templo? Los romanos lo destruyeron. El templo, que era la casa de Dios, la casa grande donde se reunían todos para alabar y glorificar el nombre de Dios, fue destruido. Ellos fueron dispersados. No se pudieron reunir.
Por lo tanto, la casa de ustedes en ese año se cumplió la profecía. Fue abandonada. Fue abandonada. Pero también tiene otro cumplimiento. El pueblo, la nación de Israel, por ser el pueblo de Dios, ¿dónde nos dice la Biblia que habitaba Dios? Dios habita en medio de su pueblo. Gloria sea su nombre. Dios habita en medio de su pueblo. Por lo tanto, literalmente la casa de Dios no solamente era el templo, eran las personas. Porque el templo no piensa. El templo sencillamente es algo físico, es un edificio que está allí. Lo importante son las personas. Por lo tanto, la casa de Dios son las personas que componen el pueblo de Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? Le quiso decir, miren, si ustedes siguen con ese pecado de la prevaricación, si ustedes siguen con ese rechazo continuo al llamado mío que yo les hago, ¿sabe qué? Los voy a privar de mi presencia. Van a dejar de ser mi pueblo escogido. Voy a tener que recurrir a otro pueblo que sea diligente y cumpla la misión y vaya por el camino correcto. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo allí. Fíjense la armonía perfecta que tiene la palabra de Dios. Un poquito antes de eso, el Señor hizo una parábola, dijo una parábola. Y quiero leerles literalmente lo que dijo en esa parábola, para que ustedes vean lo íntimamente relacionado que está esa parábola con la expresión del Señor Jesús. Marcos 12, del 1 al 4 y del 5 al 9. Entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Versículo 5 en adelante. Volvió a enviar a otro y a este mataron. Y a otros muchos. A otros muchos. Golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle, y la heredad será nuestra. Tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Y ahora viene la gran pregunta, hermanos. La gran pregunta. ¿Qué pues hará el Señor de la viña cuando venga? Pues vendrá, destruirá a los labradores y dará su viña ¿a quiénes? A otros. Hermanos, aquí vemos nuevamente cómo el Señor siempre presenta lo que va a suceder, las consecuencias que van a suceder antes de que pase, para que nosotros, su pueblo, lo podamos comprender. En esta ocasión, el Señor les estaba presentando literalmente lo que iba a suceder si ellos no dejaban ese pecado de la prevaricación, del rechazo continuo al llamado de Dios. ¿Qué es lo que le quiso decir? Miren, Dios escogió a su pueblo y los puso y plantó la viña. ¿Qué es la viña? Hermanos, la viña es la humanidad completa. Todas las naciones son la viña del Señor. Su pueblo tenía la misión de llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Ese era el objetivo de nuestro Dios.
Porque lógicamente Dios no quería salvar solamente a los judíos. Dios quería darle la oportunidad para que todas las naciones se salvaran. Pero ellos fueron negligentes. Ellos no lo hicieron. Ya mismo vamos a explicar qué fue lo que sucedió. Fueron negligentes. Entonces, cuando el Señor quiso venir a ver los frutos, ¿qué son los frutos? Pues los frutos son las personas que se han convertido al Evangelio de otras naciones. Esos son los frutos. Dios envió para que vieran los frutos, para ver los frutos, cómo iban los labradores. ¿Qué ellos hacían? Los mataban, los apedreaban. Dice la parábola, hermanos, que no fue uno, ni dos, ni tres, fueron muchos. Nuestro Dios en su infinita misericordia le envió muchos profetas, muchos mensajeros, para que ellos no continuaran con ese pecado de la prevaricación. ¿Y qué hicieron? Los mataron a todos. Finalmente les envió a su Hijo amado. Gloria sea su nombre. La segunda persona de la divinidad, de la deidad. La segunda persona de la deidad. ¿Y qué hicieron con ellos? ¿Qué hicieron con él? También lo mataron. Hermanos, esto que el Señor está relatando aquí sucedió el año 31, en el primer trimestre del año 31. ¿Cuándo fue que ellos mataron al Hijo amado? En el primer trimestre del año 31, cuando se cumplió la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Van ustedes ahora atando los cabos, ¿verdad? De eso es lo que se trata. Pero el Señor dice que después de haber matado a su Hijo amado, iba a hacer algo. ¿Qué iba a hacer? Pues iba a venir, les iba a quitar la viña y se la iba a dar a otros. O sea, que el Señor le estaba advirtiendo a su pueblo, a Jerusalén, a la nación de Israel, a los judíos: miren, si ustedes no son fieles, si ustedes no son diligentes, si ustedes no cumplen con su misión, voy a tener que quitarles el privilegio de ser el pueblo de Dios. Y ese privilegio se lo voy a tener que dar a otros que sean diligentes, que caminen rectos y que cumplan la misión. Eso es lo que el Señor les estaba mostrando a través de esta parábola. Miren, por falta de ilustración no va a ser. Le voy a hacer otra ilustración. Ya le presenté el lamento del Señor Jesús, ¿verdad? Que quiso acurrucarlo como la gallina acurruca sus polluelos. Ya le presenté la parábola, donde el mismo Señor dice que si continúas con ese pecado de la prevaricación, voy a tener que ir, te voy a quitar el privilegio de ser el pueblo de Dios y se lo voy a dar a otro. Ahora le voy a hacer otra ilustración. Esta es una ilustración moderna. Mire, asumamos que este muchacho está enamorado de una muchacha. Y como está enamorado, una muchacha le gusta mucho, pues le dice: mira, yo estoy enamorado de ti, yo quiero, ¿verdad?, que tú seas mi novia. Y eventualmente yo quiero que tú te cases conmigo. Y la muchacha le dice: yo lo siento, negrito, pero tú no eres mi tipo. Yo no acepto eso. Y el muchacho se esfuerza y se esfuerza. Y vuelve otra vez y le dice: mira, he logrado esto, aquello, lo otro. Yo quiero que tú seas mi novia, yo quiero que tú te cases conmigo. Yo te prometo que te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. A ti no te va a faltar absolutamente nada, vas a ser inmensamente feliz. Y la muchacha le dice: no, pero en verdad yo no acepto. Y el muchacho continuamente le está proponiendo matrimonio a la muchacha, porque está enamorado de ella, la quiere hacer su esposa. Y la muchacha continuamente
lo sigue rechazando. Le sigue diciendo que no, y que no, y que no, y que no, y que no. Llega un punto donde el muchacho dice, bueno, yo tengo que terminar con esto de alguna manera. Tengo que terminar con ese rechazo. ¿Cuál es la mejor manera de terminar con ese rechazo? Ah, pues, fácil. Ya que ella te está rechazando continuamente, búscate otra que no te rechace. Búscate otra que te acepte y que pueda hacerte feliz, una buena esposa fiel y ayuda idónea para ti. Eso es lo más lógico. ¿No es así? Pues por supuesto que sí. Pues eso mismo es lo que Dios, nuestro Señor Jesús, le está diciendo a su pueblo. Te quiero acurrucar como la gallina acurruca a sus polluelos, pero tú no quieres. Me sigues rechazando. Sigues cometiendo el pecado de la prevaricación. Me sigues rechazando continuamente. ¿Me vas a obligar a tomar una decisión? ¿Qué decisión? Buscarme otra novia y proponerle matrimonio. Porque tú me estás rechazando continuamente. ¿Me entendieron lo que les quise decir, verdad? Miren, la intención de nuestro Dios siempre fue desde un principio, desde que Dios escogió a su pueblo, desde que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos para que hacer de él un pueblo inmensamente grande y que ese pueblo fuera su pueblo. La intención de Dios siempre fue utilizar a ese pueblo como el vehículo, como el instrumento para llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. ¿Por qué? Porque la intención de Dios siempre fue darle la oportunidad a todas las naciones para que pudieran decidir si aceptaban o no aceptaban el mensaje de salvación. ¿Cómo iba a llegar a todas esas naciones? Pues a través de ese su pueblo. Por lo tanto, Dios le reveló a su pueblo el mensaje de salvación. ¿Con qué propósito? Número uno, para que ellos lo entendieran, para que ellos lo practicaran, lo pusieran por obra, para que ellos fueran el ejemplo de todas las demás naciones. Y luego, para que ellos predicaran ese mensaje de salvación a todas las naciones. Ese fue el propósito de nuestro Dios desde un principio. ¿Qué hizo el enemigo? El diablo y Satanás. Hermanos, el enemigo lo que hizo fue que convenció primeramente a quienes, a los dirigentes religiosos de la nación de Israel. Recuerden, dirigentes religiosos de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que recordar que la nación de Israel era una nación teocrática, ¿verdad? Y por lo tanto ellos obedecían lo que sus dirigentes religiosos decían. Así que el medio más fácil para engañar a toda la nación era engañar primero a quienes, a sus dirigentes religiosos. Entonces el enemigo le hizo creer a esos dirigentes religiosos, malinterpretó el mensaje, les hizo creer, miren, en verdad ustedes son un pueblo privilegiado. O sea, Dios los ha escogido para salvarlos a ustedes de todas las naciones. Ustedes van a ser los únicos salvos de todas las naciones. Y ellos, en verdad, sí. Oye, pues entonces nosotros somos especiales. Seguro, ustedes son especiales. ¿Y qué hizo la nación de Israel? Espérate. Nosotros somos especiales. Nosotros somos mejores que todas esas naciones. Nosotros vamos a ser salvos. Y ellos no. Porque Dios nos escogió. Y se encerraron a sí mismos. Llevaron el mensaje.
No. ¿A las demás naciones? No. ¿Vivieron el mensaje de salvación? Pues tampoco. Tampoco. ¿Por qué? Porque no cumplieron con la misión. En vez de llevar el mensaje a todas las naciones, ¿sabe lo que hacían? Ellos repudiaban, rechazaban y despreciaban las demás naciones. Al punto que esos mismos dirigentes religiosos de la nación de Israel hacían unas leyes. Ellos acá, no que Dios se las diera, ellos. No, porque ahora como somos judíos y somos especiales, ahora pues vamos a hacer esto, hay que hacer aquello, No te puedes juntar con este, no puedes visitar, no puedes hablar con fulano, no, todo tiene que ser entre nosotros. Los demás son gentiles y esos gentiles están perdidos, con ellos tú no tienes nada que ver. Y lo que hicieron fue crear un odio hacia las demás naciones. Por lo tanto, no había manera de que ese pueblo pudiera cumplir con la misión de llevar la salvación a las demás naciones. Fueron negligentes, se dejaron convencer. Pero ¿saben qué? ¿Por qué fue que se dejaron convencer? Porque el pueblo en sí, todo el pueblo en sí de la nación judía, ¿sabe lo que hizo? Delegó el estudio de la palabra de Dios en sus dirigentes religiosos. Ellos dijeron, bueno, como ustedes son los dirigentes religiosos, estudien ustedes la Biblia y lo que ustedes digan nosotros hacemos. Hermanos, cualquier semejanza con el día de hoy no es pura coincidencia. Se está repitiendo lo mismo. Lamentablemente, los cristianos hoy en día hacen exactamente eso. Delegan el estudio de la Biblia en sus dirigentes religiosos. Y lo que dicen sus dirigentes religiosos, eso es lo que hacen y eso es lo que creen. ¿Qué les va a pasar? No. ¿Qué les está sucediendo? Exactamente lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel. ¿Ok? Así que el pueblo de Israel falló en su misión. Pero hay otro punto que tenemos que tomar en consideración. Y es, mis amados hermanos, que en la profecía de las 70 semanas, cuando el Señor dice que mataron a mi hijo amado, eso surgió en el año 31 de nuestra era cristiana, ¿verdad? En el primer trimestre del año 31. Entonces, quiere decir que el pueblo había rechazado a su hijo. Sin embargo, Dios, en ese incomprensible amor que Él tiene para con su pueblo, les quiso dar otra oportunidad. Una última oportunidad. ¿Cuál fue esa oportunidad? El periodo entre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y el año 34, el último trimestre del año 34 de nuestra era cristiana. Es decir, que los últimos 3 años y medio, de la 70ª semana era la última oportunidad que tenía el pueblo de Dios para arrepentirse y no seguir el pecado de la prevaricación, para que no continuaran rechazando continuamente el llamado de nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, es importante que lo entendamos. Nuestro Dios, en su infinito amor y misericordia, le quiso dar una última oportunidad, un último llamado, hermanos. Y ahora lo vamos a ver claramente cómo eso se cumplió. ¿Cuál fue la respuesta de la nación judía a esa última oportunidad? Pues yo le voy a decir. Precisamente el organismo de mayor jerarquía en la nación de Israel, que se llamaba el Sanedrín, le declaró la guerra a los cristianos, a los seguidores de ese que crucificaron.
Y comenzó una escarnecida persecución contra todos los cristianos. Los torturaban, los perseguían, los metían en calabozos y los obligaban a retractarse. Y si no se retractaban, los mataban. ¿Quiénes eran los que dirigían eso? Los dirigentes religiosos de la nación de Israel. Entonces, para que pudieran ser más efectivos en esa persecución, lo que hicieron fue que nombraron varios grupos, elegían un líder, le daban una serie de personas y los enviaban a cierto lugar. Tú con este te vas a este lugar, tú con este líder te vas a este otro lugar, tú con este otro líder te vas a este otro lugar y lo vas a perseguir y me lo vas a traer y lo vamos a encarcelar y lo vamos a torturar y si no se retratan lo vamos a matar. Ese es el objetivo. Uno de esos grupos estaba dirigido por un individuo que se llamaba, ¿saben cómo? Saulo. ¿Y saben de dónde era? De la ciudad de Tarso. Saulo de Tarso era uno de esos líderes. Líderes que lideraban ese grupo que perseguía a los cristianos. Y en ese mismo año, antes de eso quiero decirle, ese Saulo de Tarso, hermanos, ese Saulo de Tarso era miembro de la secta más conservadora que tenía el judaísmo. O sea, ustedes saben, y si no lo saben, se lo estamos diciendo ahora. La secta más conservadora que tenía el judaísmo era los fariseos. Por lo tanto, Saulo era un fariseo. Y Saulo pensaba y estaba totalmente convencido de que los cristianos eran una peste, eran una epidemia. Y que como epidemia y peste al fin había que aniquilarlos, había que terminar con todos ellos. Esa era su creencia. Así que él fue y dirigió este grupo en una persecución. Y en el año 34, hermanos, en el año 34, en el último trimestre del año 34, sucedió algo con él. Lo vamos a relatar. Hechos 7, 54 al 57 y 58 al 60. Cuando oyeron estas cosas se enfurecieron, rechinaron los dientes contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Pero ellos se taparon los oídos y dando fuertes gritos se lanzaron contra todos contra él. Lo sacaron de la ciudad, lo apedrearon. Los que hacían los testigos contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego se puso de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. ¿Qué ocurrió entonces en el año 34 de nuestra era cristiana? Pues sencillamente en el año 34 ocurrió lo que todos conocemos como el apedreamiento de Esteban. ¿Quién era Esteban? Esteban era un converso cristiano que predicaba al Señor Jesucristo. Predicaba el Evangelio de salvación. Y fíjense ustedes que los que perseguían precisamente a los cristianos, ellos odiaban a Cristo, odiaban al Señor Jesús. Cuando Esteban ve el cielo abierto y ve al Señor Jesús de pie al lado del Padre, y lo dice y lo expresa, imagínense en ello. Pero ¿cómo va a ser esa persona que más nosotros odiamos? ¿Cómo tú vas a decir que está en el cielo y encima de eso está a la diestra del Padre? Pues lo cogieron y lo apedrearon y lo mataron. Es más, no le dio tiempo ni de llevárselo preso. Lo mataron allí en el momento, lo apedrearon. Esto coincidió perfectamente con lo que decía la Escritura.
perfectamente con el periodo profético. En el año 34, último trimestre del año 34. O sea, que se cumplió la profecía perfectamente. Ahora bien, para que podamos, les dije que la armonía de la Biblia era una cosa tremenda, ¿verdad? Maravillosa. Para que podamos ver el desenlace de esto, miren lo que sucedió cuando nuestro Señor Jesús fue a ascender al cielo. En Hechos 1:8, mire lo que dice. Este es el Señor Jesús hablando, despidiéndose de sus discípulos, porque ya se iba para el cielo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿En dónde? Fíjense el orden que nuestro Señor Jesús le dio a sus discípulos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y después de ahí, hasta lo último de la tierra. ¿Entendieron el mensaje, verdad? Primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, y después de ahí, hasta lo último de la tierra. Esa fue la orden de nuestro Señor Jesús antes de ascender al cielo. Les especificó en dónde, los lugares donde se tenía que predicar el Evangelio. Primero, recuerden que yo les dije que estos 3 años y medio fue la última oportunidad, ¿verdad? Que Dios le dio a su pueblo para que desistieran del pecado de la prevaricación, o sea, del rechazo continuo. Esta fue la última oportunidad que Dios le dio. Entonces, en el año 31, que fue cuando sucedió esto, cuando Dios ascendió al cielo, ascendió en el año 31. Dios le dijo, van primero a Jerusalén, luego a Judea y luego a Samaria. Vamos a ver si ellos cumplieron con eso. Hechos 8:1. Y Saulo, el mismo Saulo de Tarso, estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución en la iglesia, contra la iglesia, ¿en dónde? En Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron. ¿Por dónde se dispersaron? Por las regiones de Judea y Samaria. Gloria sea mi Dios. Exactamente en el mismo orden que nuestro Dios le había dicho que iban a llevar el Evangelio. ¿Dónde fue que se desató la tremenda persecución? En Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Porque cuando el Señor ascendió al cielo en el año 31, les especificó a sus discípulos y apóstoles que fueran a predicar primero ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Por qué? Porque esa era la última oportunidad que Dios les estaba dando a su nación, a su pueblo, para que dejaran el pecado de la prevaricación. Ven ustedes cómo la palabra de Dios se compagina perfectamente. Ahora entienden ustedes por qué el Señor los mandó a Jerusalén, ¿verdad? Estuvieron 3 años y medio predicando en Jerusalén, obedeciendo el mandato de nuestro Dios. Gloria sea su nombre. Alabado sea para siempre. Esa persecución generó que los apóstoles, los discípulos del Señor, todos los creyentes se dispersaran. Y entonces, al dispersarse, ¿a dónde fueron? Pues fueron entonces a Judea y fueron a Samaria. ¿A qué? A seguir predicando el Evangelio.
tal como el Señor les había dicho en el año 31 antes de ascender al cielo. Cosa maravillosa. Alabado sea el nombre de Dios. Pero fíjense ustedes, el apedreamiento de Esteban en el año 34 no fue el único acontecimiento que pasó en ese año. No fue el único. Hay otro acontecimiento que sucedió también. Fíjense que tanto en la parábola como en el lamento del Señor Jesús, el Señor les estaba advirtiendo que si ellos finalmente decidían continuar con la prevaricación, con el rechazo, y ellos rechazaban finalmente estos 3 años y medio de predicación, y rechazaban terminantemente al Señor, ¿qué el Señor iba a hacer? Pues sencillamente no tenía otra cosa que abandonarlos, dejarlos y buscarse otro pueblo que fuera fiel y que estuviera dispuesto a seguir las órdenes del Señor. Eso era lo que el Señor estaba diciendo. ¿Recuerdan la parábola? Te voy a quitar la viña y se la voy a dar a otros. Voy a dejar tu casa desierta. Voy a dejar tu casa abandonada. La presencia mía, tú como pueblo, vas a dejar de ser. Voy a tener que buscarme otro pueblo porque tú eres demasiado negligente y siempre me sigues rechazando. Ese era el mensaje. Aplicándolo aquí, le estaba diciendo, te voy a dar estos últimos 3 años y medio de oportunidad. Si me rechazas después de eso, vas a dejar de ser mi pueblo. Voy a tener que buscarme otro pueblo. ¿Me sigue? Por lo tanto, gloria sea mi Dios. En ese año 34, el apedreamiento de Esteban no fue el único acontecimiento que pasó en ese año. Pasó otro acontecimiento extraordinario. Y vamos a leerlo de la Biblia porque esto es una cosa maravillosa. Hechos 9 del 1 al 15. Mientras tanto, Saulo, el mismo, no dejaba de amenazar de muerte a quienes, a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote. Recuerdan que yo le dije que los que estaban dirigiendo esto eran ¿quiénes? Los dirigentes religiosos. Piénsenlo. Cuando usted ciegamente le haga caso a sus dirigentes religiosos, piénselo 2 veces. Se presentó al sumo sacerdote y pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que según el nuevo camino, o sea, los nuevos cristianos, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? La voz le contestó, yo soy Jesús, el mismo a quien tú estás persiguiendo. Levántate, entra en la ciudad, allí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados, porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver, sin comer, ni beber nada. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo, Ananías. Y él contestó, aquí estoy, Señor. El Señor entonces le dice, levántate y vete a la casa llamada derecha, a la calle llamada derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Él está orando. Y en una visión, él ha visto, ¿quién? Saulo. A uno llamado Ananías. ¿Quién es Ananías? A ti mismo, que te estoy llamando. Que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Y miren la respuesta de Ananías. A oír esto, Ananías dijo, Señor, ¿tú estás seguro? Muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes
de los sacerdotes, los dirigentes religiosos, a llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque he escogido a este hombre para que hable de mí. Y mire cómo dice, hermanos, esto es tremendo. Anótenlo, grábenlo. He escogido a ese hombre para que hable de mí. ¿A quién? A la gente de otras naciones. Gloria sea su nombre. O sea, a los gentiles y a sus reyes y también a algunos israelitas. Hermanos, esto que acabamos de leer es nada más y nada menos el llamado que nuestro Dios le hizo a Saulo de Tarso para que se convirtiera al cristianismo. Este hombre que tan vehementemente perseguía, torturaba y mataba a los cristianos, Dios, que es el que lee y escudriña los corazones, había escudriñado su corazón y sabía que Saulo era una persona de sólidas convicciones, que si él se convencía de algo, hasta la muerte, él iba convencido de eso y lo defendía hasta la muerte. Por eso Dios decidió escoger a esa persona. Y ese Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos, ¿saben quién llegó a ser, verdad? Llegó a ser el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue al que Dios le dio el privilegio de escribir la mitad del Nuevo Testamento. Casi nada, ¿verdad? A ese que era perseguidor de la iglesia, perseguidor de los cristianos. A este Pablo se llegó a conocer como el apóstol de los gentiles. Y la palabra lo dice. Lo voy a llamar para que hable de mí, o sea, para que me predique y predique este evangelio de salvación a otras naciones. Una cosa maravillosa, hermanos. Maravillosa. Como el pueblo de Dios, como la nación de Israel, había decidido terminantemente rechazar el llamado de Dios por última vez en el año 34 con el apedreamiento de Esteban. Dios ya estaba haciendo provisión, escogiendo a una persona para que esa persona le predicara entonces a otras personas de otras naciones y esas personas de otras naciones vinieran a formar parte del pueblo de Dios. Ese nuevo pueblo de Dios que Dios le iba a quitar a los judíos y se lo iba a dar a otras personas. Con eso era que se iba a cumplir la profecía. Alabado sea el nombre de Dios. Por lo tanto, hermanos, los eventos que marcaron la terminación de la 70ª semana fue en el año 34, número 1, el apedreamiento de Esteban, y número 2, el llamamiento de Saulo de Tarso a formar parte de las filas del cristianismo. Ahora bien, debemos entender esto bien, hermanos. Entiéndanme bien. No me malinterpreten. No pongan palabras en mi boca. Quien rechazó a Dios fue su pueblo. Lo hemos demostrado, ¿verdad? No fue que Dios rechazó a su pueblo. Fue que el pueblo rechazó a Dios. Dios le continuó dando oportunidad. Después de la crucifixión le dio 3 años y medio más. Otra oportunidad más, la última. Misericordia. Fue que el pueblo rechazó a Dios. Ahora bien, el pueblo de Dios rechazó permanentemente a nuestro Señor Jesús.
Ellos no quisieron aprovechar esa última oportunidad. Ahora, el hecho de que Dios los haya dejado, les haya cortado el privilegio de ser el pueblo de Dios, no significa que ahora los judíos no se van a salvar. No significa que ahora la salvación está vedada para los judíos. No, eso no es lo que significa, hermanos. No, por supuesto que no. ¿Los judíos se pueden salvar? Pues por supuesto que los judíos se pueden salvar. ¿La salvación está disponible para los judíos? Por supuesto que está disponible para los judíos. ¿De qué forma está disponible? Lo que pasa que ahora la salvación está disponible para ellos de la misma manera que está disponible para usted y para mí. ¿Cómo? De una manera personal. De una manera individual. ¿Ven? Ahora la salvación no es colectiva. Ahora la salvación no es porque yo sea parte del pueblo de Dios, es que como yo soy judío voy a ser salvo. No. ¿Tienes derecho a entrar? Sí. Tienes derecho a entrar. ¿Cómo? De la misma manera que todos entramos. Si tú aceptas al Señor, si tú te declaras cristiano, entonces tú vas a formar parte de ese pueblo de Dios. Todavía hoy en día la mayoría de la cristiandad piensa que el pueblo de Israel continúa siendo el pueblo de Dios. Que hoy en día el pueblo de Israel todavía continúa siendo el pueblo de Dios. Y que va a seguir siendo el pueblo de Dios. Y dicen ellos, al interpretar la profecía de las 70 semanas, específicamente la 70ª, dicen que durante esa 70ª semana, es entonces, en el futuro, cuando sea, es entonces que ellos van a aceptar al Señor Jesús como Salvador, como nación. Hermanos, eso es un engaño del enemigo. Engaño total del enemigo. La única manera que somos salvos es individual y personalmente. Originalmente, como dijimos, la nación de Israel fue llamada para ser los representantes de Dios en esta tierra. Eran los llamados a predicar el mensaje de salvación a toda la humanidad. Durante este último periodo de 3 años y medio, nuestro Dios le dio la oportunidad para que recobraran el privilegio de ser el pueblo de Dios y cumplieran con su misión. Su respuesta, el apedreamiento de Esteban. Lo rechazaron permanentemente. Entonces, ¿qué hizo Dios? Decidió cumplir lo que decía la profecía. Terminar con la prevaricación. ¿Cómo Dios terminó con la prevaricación? Dios entonces decidió que su pueblo ya no sería una nación en particular, sino que su pueblo lo formarían entonces personas de todas las naciones. Personas de todas las naciones. Por eso es que usted y yo, hoy en día, formamos parte del pueblo de Dios. Gloria sea su nombre. Usted y yo somos parte de ese pueblo. Y gracias precisamente a esos creyentes que en su gran mayoría son gentiles, somos gentiles, en la gran mayoría somos gentiles, es gracias a nosotros los gentiles que el Evangelio se ha estado predicando a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias a los gentiles, a nosotros. No es gracias a los judíos. Los judíos todavía hoy en día no aceptan al Mesías, no aceptan al Señor Jesucristo. No es gracias a ellos, es gracias a usted y a mí. Por eso, la palabra de Dios siempre se cumple. Y dice el Señor allí en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Y les aseguro, hermanos, el Señor nos está asegurando que va a estar con nosotros siempre hasta el fin
del mundo. Gloria y alabado sea a su nombre. Ya se me terminó el tiempo, por lo tanto, le hacemos la invitación a que nos vuelvan a ver en nuestro próximo estudio. Estamos en YouTube y estamos en Facebook, para que nos busquen por allá. Escudriñamos las escrituras, así que les esperamos en el próximo estudio. Que nuestro Dios nos bendiga a todos.